empezando. Y bueno, pues vamos a entrar en la palabra, amén. Le invito a que hagamos una oración, vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias porque una vez más nos permitís estar reunidos como iglesia. Señor, queremos escuchar tu voz, abrir nuestro corazón, Señor, para recibir tu palabra. Que tu palabra, Señor, sea esa semilla que cae en nuestro corazón, en esa tierra fértil de cada uno de nuestros corazones, Señor. Que hemos preparado a través de la alabanza, la adoración, Señor. Estamos listos para recibir, Señor, aquella palabra que tú tienes para nosotros, Señor. Que estemos receptivos, que no estemos pensando en otras cosas, Señor, que nada nos distraiga, sino que nos enfoquemos, Señor, en lo que tú vas a hablarnos y vamos a salir de aquí, Señor, transformados una vez más. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos guíes con tu Espíritu Santo a toda verdad. Guíanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, continuamos, hermanos, con la serie que hemos estado llevando, que comenzamos en junio. Esta serie le llamamos Una verdadera transformación. Y dentro de esta serie abrimos un paréntesis, si recuerda, y el paréntesis era transformando paradigmas. Y nos basamos en Romanos capítulo 12, versículo 2. Se los leo, si lo gusta buscar o lo gusta anotar, está bien, si no yo se los leo de todas maneras. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y empezamos a hablar sobre lo que es la transformación. Por eso le llamamos a esta serie una verdadera transformación. Porque un creyente, cuando viene al Señor, ya no es el mismo, nunca más. Ha sido transformado, se renueva su mente en la palabra de Dios. Esto implica que cambiamos de manera de pensar. Implica que ya no vemos las cosas como las veíamos antes, sino que ahora las vemos a través del lente de Dios, a través de los valores de Dios. Y la renovación de nuestro entendimiento se logra a través de la búsqueda, el estudio, en la búsqueda de Dios, en el estudio de la palabra de Dios, en la oración y en la comunión con el Espíritu Santo. Y cuando nosotros renovamos nuestro entendimiento, entonces dice la palabra que somos capaces de discernir, que somos capaces de entender cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Y para recordar un poco, antes de entrar en este nuevo paradigma que vamos a ver, quisiera recordar qué es un paradigma. Y dijimos, un paradigma es un conjunto de creencias o valores y supuestos valores que han influenciado la forma de pensar. Entonces dijimos, ya sea que nos lo transmitan nuestros padres, nuestros familiares, o que hayamos crecido en una sociedad que nos empezó a transformar a sus ideas, a lo que ellos tenían o lo que ellos pensaban, eso es un paradigma. Lo hemos aprendido, se ha pasado hacia nosotros y nosotros lo hemos tenido y entendido de esa manera. Entonces, por ejemplo, la semana pasada hablamos de que hay un paradigma dentro de la iglesia y es el que se cree que los pastores o los líderes de la iglesia son los únicos encargados del evangelismo. Y esto ya lo vimos a través de la palabra que no, que el mandato de Dios es para todos individualmente. Dijimos que todos nosotros tenemos el mandato de ir por todo el mundo y hacer ¿qué? Hacer discípulos, pero también dice predicad, ¿verdad? ¿Recuerdan Marcos 16:15? Dice, ir por todo el mundo y predicad las buenas nuevas. Predicad el evangelio a toda criatura. Entonces todos tenemos el llamado de ir y predicar las buenas nuevas. Entonces, eso es lo que el Señor nos manda hacer. Y el paradigma era de que la iglesia es la única que debe de hacerlo. Muchas veces es el pensamiento. Y ahora vamos a ver un paradigma que el Señor ha puesto en mi corazón. Y es que el adorar solo es en la iglesia. Eso por alguna razón ha surgido en muchos creyentes que saben y dicen, no, yo sé que puedo adorar en todo momento. Pero de repente llega una idea que solamente la adoración es en la iglesia y dice, no, es que yo en mi trabajo pues trabajo y en mi casa pues hago mis quehaceres y cuando voy a la iglesia entonces adoro al Señor. Y la palabra vamos a ver que nos va a hablar de otra manera para hacernos y derribar esos argumentos y cambiar ese paradigma o transformar ese paradigma. Pero quisiera antes de iniciar dar una pequeña introducción. Yo veía que ahora más que nunca hay una tremenda, se puede decir, cantidad de información. Usted va a su teléfono, yo creo que todos tienen un teléfono inteligente, ¿verdad? Entonces vas a tu teléfono inteligente
y accesas lo que es la web, que es la conexión a todo el mundo, ¿verdad? Decimos. Y una vez que te conectas a esa red, a esa web de internet, tienes acceso a tanta información que nunca podías lograr a entenderlo, todo lo que hay ahí. Y yo veía que a causa del internet estamos llenos de información. Y yo quería ver algo, porque cuando me ponía a buscar las estadísticas acerca de esta información que se obtiene en internet, veía esto, y quiero compartírselo con usted. Dice que las estadísticas que hay 2.5 quintillones de bytes de datos generados cada día. 2.5 quintillones, dice. Esto significa que son 29,000 gigabytes por segundo en el internet que se están subiendo o de transmisión de internet. Entonces tú tienes un teléfono móvil y dices, bueno, y le entiendes a lo que son los gigabytes. Dices, mi teléfono son quizás 100 gigabytes, 200 gigabytes. Se transfieren 29,000 gigabytes por segundo en internet. Esto significa que muchas personas están mandando correos, están mandando fotos, están subiendo fotos a las redes sociales, videos en las redes sociales y la base de datos sigue aumentando en todo el mundo. Y para darle una perspectiva, para que lo empecemos un poquito más, yo hablaba con mi esposa en estos días y estaba viendo la biblioteca que tengo en mi computadora. A mí me gustan los libros digitales, entonces los libros que tengo, la mayoría son en digital. Y le decía, en la aplicación me dice cuántos libros tengo ahí en el internet y te los dice exactamente, o sea, no tienes que irlos a contar. Te dice, tienes tantos libros, ¿verdad? Y le decía a mi esposa, para algunos es poquitos, para otros son muchos, y eran alrededor de 1,600 libros, 1,648, lo que decía la página. Y yo me ponía a pensar en esto y decía, ¿y todos esos los tengo al alcance del teléfono? Están en mi teléfono, están en mi computadora y están en mi iPad. Y usted póngase a pensar, ¿qué tan grande sería una librería? No más de 1,000 libros, una biblioteca de 1,000 libros. Y dices, bueno, pues llegaría a toda una pared quizás, ¿verdad? Y tú empiezas a pensar en eso y dices, y ahora ya no los tengo que tener físicamente. Ahora con el teléfono lo puedo accesar. Pero aún más interesante, le comenté a mi esposa, cuando estoy estudiando un tema, le pongo lo que estoy estudiando y me sale en mi archivo todos los libros que hablan acerca de eso o que mencionan algo acerca de eso. O sea, nomás le pongo unas palabras y me menciona todos los libros y me dice, el libro este en tal página habla de esto, el libro este en tal página habla de esto. Y le digo, son tanta información que hay en internet en la cual nosotros podemos accesar, pero ¿sabía que todo eso tiene pros y contras? Porque mucha gente con tanta información no sabe ya qué hacer. Tiene tanta información que ha llegado a un punto en que dice, ¿y ahora cómo le hago? ¿A qué escucho? Y yo por eso le comentaba, si alguien pregunta que qué libro recomiendas, digo, el único libro que puedo recomendar es la Biblia, porque todos los demás, todos tienen de todo tipo. Le digo, yo me he encontrado con libros que digo, este va a estar bien tremendo, lo leo y digo, ay, tiene puntos medio raritos, ¿verdad? Y tú dices, bueno, y luego te dice, ¿me lo recomiendas? Pues no, te recomiendo la Biblia. Esto no le vas a fallar para nada, ¿verdad? Pero cuando empezamos a ver todos esos datos, yo me ponía a buscar en línea y decía, ¿cuáles son las estadísticas? Y me encontré que estamos viviendo en la era de los grandes datos, le llaman, Big Data Age. En inglés le dicen, estamos viviendo una era en la que hay tantos datos en internet. Ayer estaba viendo las páginas sociales y de repente me salió un mensaje tras mensaje tras mensaje de predicaciones de otras iglesias y yo decía, wow, si usted va hoy en domingo y ve una red social y tiene muchas páginas agregadas acerca de varias iglesias o cristianos, va a haber muchísimas predicaciones que hoy nada más se subieron. Y si usted quiere verlas todas, tiene para toda la semana, tiene mucho trabajo, pero es mucha información. ¿Y sabe qué es lo que está pasando? Es que muchas personas están yendo al internet y están escuchando predicaciones,
están escuchando mensajes, pero muchas veces lo están haciendo sin investigar lo que se está hablando con la palabra de Dios. Y aceptan lo que se les dice sin ni siquiera escudriñar la palabra, o mucho menos estar en comunión con el Espíritu Santo y en comunión con Dios para decir esto que dijo es cierto, esto que dijo es verdad. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos nosotros el día de hoy a toda esta base de datos, a todo este internet que vemos el día de hoy? Y yo veía lo siguiente en Hechos 17, lo invito a que vaya conmigo. Hechos 17, capítulo 17, versículo 10. Aquí vemos a Pablo y Silas en Berea y dice lo siguiente en el versículo 10. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y dice, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Dice el versículo, sí dice así, ¿verdad? Estaban en Tesalónica, dice, pues recibieron la palabra, ¿cómo? Con toda solicitud. Y luego dice lo siguiente, estamos en el versículo 11, y esos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Y dice, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos escudriñaban las Escrituras, ¿para qué? Para ver si estas cosas eran así. A mí es bien interesante porque a veces les comentaba a los hermanos en el servicio que tuvimos de inglés, les decía, a veces me llegan mensajes de personas que dicen, oye, pastor, ¿puede escuchar este mensaje y me dice qué piensa? Y yo le digo, bueno, ya lo veo el video, lo abro, y cuando miro la duración, 1 hora, ¿verdad? Y digo, wow, 1 hora, y le digo, hermano, ¿verdad? ¿En qué parte específicamente quiere que vea, verdad? Y quiere que no, todo. Y dígame lo que piensa, ¿verdad? Le digo, ¿usted quiere saber lo que yo pienso o lo que dice la Biblia acerca de eso? No, pues claro, lo que dice la Biblia. Pues entonces lea su Biblia, hermano. Lea su Biblia y con el video usted va viendo la Biblia y va viendo lo que es de Dios y no. Le digo, es que muchas veces nosotros pensamos y decimos, no, pues que me diga qué piense, que me diga lo que... Pero en realidad la Biblia es la que es donde podemos comprobar a todos. Los de Berea eso hacían, ¿sí o no? Pablo llegó y les predicó. Y dice que ellos fueron receptivos, aceptaron el mensaje, pero no dijeron, ya, eso es así como dijo, sino que dijo, vamos a ver si lo que estaba hablando es verdad. Y en Tesalónica dice, ahí en donde estamos en Hechos, dice así, en el versículo 11, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque recibieron la palabra con toda solicitud. Dice, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y son tantos, hermanos, los mensajes que hoy se dan en la manera digital, tantos mensajes que yo veo fundamental recordar que la fe cristiana se basa en una relación personal con Dios, no en los datos. No se basa en tantos mensajes digitales de cuántos mensajes ves por día, porque luego llega un pensamiento que la gente empieza ahí y está siempre escuchando, pero son mensajes que tienen tantas ideas humanas y dice, es que suena bonito. Bueno, pues que suene bonito no significa que sea bíblico. Por eso los de Berea decían, no, suena bonito, pero vamos a ver que sea bíblico. Vamos a ver que eso sea lo que se está hablando. Entonces, todo eso tenemos que empezar a entenderlo como creyentes y empezar a recibir el mensaje, pero también hacerlo como decía Pablo a los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21. Pablo les daba esta instrucción y les decía de la siguiente manera en el 21. Dice, examinadlo todo y retened ¿qué? Y retened lo bueno. Pero examinar significa que vas a escudriñar, vas a escuchar, está bien, lo puedes escuchar, puedes ver, puedes entrar a la palabra de Dios y examinarlo. Esto es desmenuzar, ver si lo que está hablando está bien. Y dice, retén lo bueno. Eso es lo que tú retienes. ¿Y cómo podemos nosotros retener lo bueno? Si usted va a la palabra de Dios, usted va a ver, dice, se lo leímos la semana pasada, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, se los leo, dice así, el apóstol Pedro decía, tenemos también la palabra profética más segura. Si usted quiere leer algo seguro,
y algo vital para su alma, la palabra de Dios. Ahí no le va a fallar para nada. Es más, hasta lo puede escuchar, la puede poner en tu teléfono, la puede escuchar. Pero podemos ver algo, y tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hoy en día, hermanos, es de suma importancia que aprendamos a discernir, que tengamos nuestro discernimiento prendido. Es de suma importancia que todo lo que escuchamos lo veamos a través de la luz de las Escrituras, porque estamos en la era de los datos. Estamos en la era de los videos, del audio, de los mensajes en audio, que ya no tienes que ir a comprar un cassette, ya no tienes que comprar un disco para escuchar el mensaje, sino que ya nomás metes a tu teléfono y lo escuchas a la hora que quieras. Estamos en la era de los datos, y hoy más que nunca necesitamos que el Espíritu Santo sea el que nos guíe en toda verdad cuando escuchamos la palabra de Dios. Y Pablo nos exhorta a que seamos cautelosos, a que seamos sabios en su discernimiento. Y yo digo, sea sabio también en lo que comparte. Si no lo ha escuchado y si usted no lo si el Señor no le ha hablado, pues mejor no lo comparta, ¿verdad? Porque muchas veces, lo comparto, pum. O si usted es de su confianza y dice, no, yo sé que es de mi confianza, pues está bien. Pero muchas veces nos agarramos compartiendo, ¿verdad? Tantas cosas, y estamos compartiendo cosas que son puros pensamientos humanos. Y fíjese, algo está pasando. Dentro de este paradigma ha entrado una ola en la cual se dice, bueno, ahora la adoración, pues es en el templo, voy a la iglesia y vamos a adorar a Dios. Pero se ha olvidado la adoración en el área personal. Se ha olvidado la adoración en el área en la cual el Señor nos llama individualmente, no solamente como congregación, porque cuando saben que como congregación también es adoración. Hay una adoración con la congregación, pero hay una adoración también para el Señor que es de suma importancia, y es la individual. Es la que usted hace con su vida cada día. Y antes de entrar en ese tema, quisiera que definiéramos bien lo que es la adoración. Y yo me ponía a ver, según la Biblia, la adoración. Y la adoración, según la Biblia, es un acto de reverencia. Es un acto de devoción hacia Dios. Esto implica que reconocer la grandeza de Dios, el poder, su amor, expresarle una gratitud a Dios a través de la alabanza, la oración, pero sobre todo la obediencia. Recuerden lo que pasaba también, lo que le decía Samuel a Saúl, que le decía, ¿se agrada a Dios en tanto sacrificio, en tantas ofrendas? Dice, pues a Dios es más agradable que la obediencia, que tantos sacrificios y holocaustos y todo lo que tú pudieras llegarle a ofrecer al Señor. El Señor se complace, decíamos en el canto, en los que le obedecen. Eso es lo que se complace el Señor. Y dentro de la obediencia, usted va a alabar a Dios y usted va a orar y va a tener esa comunión con Dios. Pero Satanás quiere robar esto. Y Satanás trabaja 24 horas, 7 días a la semana, tratando de llevarse para él toda la adoración. Quiere robar la adoración que le pertenece a Dios. Quiere robar aquella alabanza que a Dios le pertenece, aquella comunión que Dios quiere tener contigo. Satanás se lo quiere llevar. Y está trabajando duramente para hacerlo. Quiere llevarse todo eso. En Mateo capítulo 4, versículo 8, lo invito a que vaya conmigo. Vemos cómo Satanás vino con Jesús y le dijo lo siguiente. Capítulo 4, versículo 8 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Aquí vemos que lleva a Jesús a un monte muy alto y le dice, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y dice el 9, y le dijo, todo esto, ¿qué va a hacer? Te daré. Pero tenía una condición, ¿verdad? Y la condición era, si postrado me adorares. Fíjate el versículo 10, la respuesta de Jesús. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y aquí hay algo importante, la palabra adorar. Yo me ponía a investigar esta palabra adorar. Esta palabra adorar viene del griego proskuneo.
Y proscuneo, que se compone de dos partes, pros, que significa hacia o agacharse hacia, y cuneo, que significa besar. Entonces, como una inclinación para besar, ¿verdad? Entonces, está hablando aquí de un postrarse, está hablando de un rendir homenaje. Eso es lo que está hablando. Entonces, la adoración bíblica implica un acto de reverencia. Eso es lo que implica. Implica sumisión hacia algo o hacia alguien. Entonces, la pregunta sería, ¿cuántos estamos adorando a Dios? ¿Cuántos estamos adorando solo a Dios? La otra pregunta es, ¿lo adoramos solo en la iglesia? ¿O lo adoramos en todo lugar? ¿O le adoramos a solas? Cuando tú estás a solas, cuando tú estás en el trabajo, cuando tú vas en el auto, cuando tú estás haciendo tus quehaceres, ¿estás adorando al Señor? Yo veo un ejemplo en el cual me quiero basar en este paradigma, y este ejemplo es de una mujer que pensaba saber dónde debía de adorarse, dónde debía adorar a Dios. Y si va conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 4, vamos a ver la historia de un corazón dispuesto que quería adorar. De hecho, ella era una persona que adoraba a Dios y el Señor conocía su corazón. Esta persona, esta mujer, era una mujer que buscaba adorar a Dios, pero que el Señor veía que en su corazón había algo que ella todavía estaba sufriendo. Y eso es lo que queremos ver el día de hoy. Hace unos días meditaba en la disciplina, y mientras meditaba en la disciplina me mostraba el Señor que la disciplina a sus hijos, dice la palabra que Él disciplina a sus hijos, ¿verdad? Y azota al que tiene por hijo. Entonces, cuando yo me ponía a meditar en esto, le preguntaba, Señor, ¿cómo es tu disciplina? Y yo sé que es con amor. ¿Cómo es lo que haces tú con la disciplina? Y el Señor me enseñaba, decía, la disciplina no solamente es un castigo, la disciplina es enseñar lo correcto. La disciplina es enseñar lo correcto, es apelando a la persona a que salga de nosotros a hacer lo correcto. Esa es una disciplina. Y yo me ponía a pensar en esta mujer y conectaba la disciplina y decía, Señor, tú conocías a esa mujer, tú sabías quién era ella y el deseo de su corazón. Y tú no la dejaste ahí nada más, sino que tú fuiste y saliste de tu camino para ir a conocerla, para ir a hablarle, para ir y llamarla a ti. Y yo me ponía a pensar en eso y decía, el Señor no fue y le dijo, no, es que tú eres una samaritana y tú estás adorando. No le empezó a decir, no tienes que adorar ahí, ¿verdad? De una forma así brusca y regañándola, sino que con un amor fue y se acercó y le compartió la verdad para corregir lo que ella tenía como un paradigma. Y vamos a estar entrando a ver esto. Quizás no vamos a terminar todo este paradigma el día de hoy porque yo sé que el tiempo se nos va a ir rápido, pero vamos a empezar a ver lo que el Señor hablaba con esta mujer y mientras lo leemos, pídele al Señor que abra su corazón y que lo lea con atención a detalles, porque cada detalle en las historias que nos cuentan los evangelios cuentan. Todo tiene un significado, todo tiene un porqué. Cada punto, cada coma, cada palabra de la palabra de Dios es para una enseñanza. Y cada que nosotros la vemos, el Señor nos habla muchísimo. Vaya conmigo a Juan capítulo 4, versículo 1, y vamos a leerlo. Dice así. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace más y bautiza más discípulos que Juan, dice el versículo 2, aunque Jesús no bautizaba sino a sus discípulos, dice el 3, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Y yo quiero hacer una pausa en estos versículos. Aquí vemos el versículo 1 hasta el 4. Jesús está hablándonos diciendo que los fariseos ya empezaban a murmurar, ya empezaban a decir, oh, mira, Jesús bautiza más que Juan el Bautista. Y Jesús ve eso, ve el corazón de Satanás tocándolo a ellos, queriendo hacer una división entre Juan el Bautista
y Jesús, entonces él dice, me voy a apartar. Se aparta. Vemos aquí el versículo 2, dice, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea. Se va, Señor Jesús, se fue otra vez a Galilea. Pero dice el versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria. Y cuando usted ve el mapa de dónde estaba Judea y dónde estaba Galilea, usted encuentra que en medio de los dos está Samaria. Y en medio de los dos, y alrededor de Samaria, tenemos otros países, ¿verdad? Otras ciudades alrededor, pero también tenemos el mar. Entonces, Jesús tenía opciones para llegar a Galilea. Sus opciones eran irse por el mar, en un barco, y llegar directamente ahí a ¿cómo se llama? A Fenicia, que sería entrando para llegar a Galilea, o sería entrando, rodeándole por el otro lado y sería entrando por Decápolis y entrar por al lado a Galilea. O sea, él tenía diferentes opciones, pero cuando usted ve esas opciones, dice él, ¿era necesario pasar por Samaria? Yo me ponía a pensar, ¿necesario? ¿Por qué necesario? Y entonces me ponía a ver lo que pasa en el Evangelio de Juan. Juan utiliza mucho la palabra necesario. De hecho, quiero que vayamos a unos pasajes para entenderlo un poquito mejor. Si vamos a Juan, capítulo 3, versículo 14. Juan, capítulo 3, versículo 14. Aquí usa también, en el Evangelio de Juan se utiliza la palabra necesario también. Dice el 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Fíjate cómo utiliza la palabra necesario. Y yo me ponía a ver la palabra necesario. Esta palabra necesario viene de la palabra griega di, que significa plan de Dios. Entonces cuando dice que el Señor Jesús le era necesario pasar por Samaria, está diciendo, era plan de Dios. Era el plan del Padre que Él pasara por Samaria. Y sí o no, Jesús dijo que Él venía a cumplir lo que el Padre le mandó a hacer. Y Él hacía, dice, yo no hago nada más que lo que el Padre me ha mandado a hacer. Y el Padre le había dicho que tenía que pasar por Samaria. Era el plan de Dios, así como el versículo 14 que leímos. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era el plan de Dios, que el Hijo del Hombre sea levantado. También ahí mismo en Juan, capítulo 9, versículo 4, dice de la siguiente manera también. Juan, capítulo 9, versículo 4, dice así. Dice, me es necesario hacer las obras ¿de quién? Del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Aquí me es necesario, también está diciendo, es el plan de Dios que yo haga las cosas para las cuales Él me envió. Cuando usted también va a Juan capítulo 10, versículo 16, siguiente capítulo, dice así. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo. Esta palabra debo es necesito, es la voluntad de mi Padre. ¿Qué? Traer. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y yo quiero que notemos algo. El Señor decía en el versículo 4 de Juan 4, me es necesario pasar por Samaria. ¿Recuerda usted que Samaria, los samaritanos y los judíos no se llevaban? No se querían entre sí. Los samaritanos y judíos no se llevaban, decíamos, si usted va a Segunda de Reyes, usted puede ver la historia de aquello que pasó con los samaritanos. Los samaritanos, cuando vieron el templo de Jerusalén que había sido destruido, se ofrecieron hacia los judíos y le dijeron, nosotros queremos ayudar en la reconstrucción. Pero los judíos dijeron, no, ustedes no pueden ayudar porque ustedes son una raza mixta, no se conservaron como nos dijeron nuestros padres, y por lo tanto ustedes no son dignos. Entonces eso indignó a los samaritanos, y desde ahí ellos construyeron su propio templo en el monte Gerizim, y ahí decían, es que ahí vamos a alabar, y ellos consideraban a los judíos como personas arrogantes, personas que tenían personas altivas, personas que ellos decían, no, pues ellos con esa actitud no queremos estar con ellos. Entonces desde ahí empezaba una pelea entre los samaritanos y los judíos. Y Jesús sabía muy bien
que no se comunicaban entre los judíos y los samaritanos y que los judíos le sacaban la vuelta a Samaria. Pero dice la palabra que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. ¿Sabe por qué? Porque el Señor tenía una cita divina con esa mujer. El Señor tenía una cita con esa mujer. El Señor tenía que cumplir la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Vaya al versículo 5, de ahí mismo Juan 4:5. Dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob. Y dice, dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Y dice, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Y hay mucho que decir de estos versículos. Si usted fue parte de la serie que tuvimos del Evangelio de Juan hace un año, lo explicamos más a detalle, pero usted todavía puede ir a la página y puede ver aquello que estudiamos acerca de este capítulo. Pero ahorita vamos a basarnos en ciertas áreas para lo que es el paradigma. Y yo veo aquí un área que resalta, y era que dice la hora sexta. Y la hora sexta, cuando vemos cuál era esa hora en el calendario o en la hora judía, podemos ver que la hora judía empezaba alrededor de las 6 de la mañana. Era la hora en la cual ellos empezaban, esa era la hora del día, donde empezaba el día. Entonces, si empieza desde las 6 y usted ve a las 6 horas después, la hora sexta sería alrededor de las 12 de la tarde. Y si usted conoce el calor de un desierto, porque vive en Fresno, y que es desierto, y cuando sale se le quema ya la mano, ¿verdad? Ya empieza a sentirse que está en flamas. No sé si usted ha notado eso, que sale y de repente ya sientes toda la camisa bien caliente, ¿verdad? Bueno, pues ahí también era desierto. A las 12 de la tarde salir, agarrar agua del pozo y cargarla hasta tu casa, no iba a ser una tarea fácil. Era una tarea de mucho calor. ¿Por qué lo tendría que hacer a esa hora? Podemos ver que esa mujer, las demás mujeres no querían verla junto a ellas porque era una mujer que se la pasaba con hombres. Era una mujer que dice que ya iba en el quinto, ¿verdad? Dice la palabra, y lo vamos a ver más adelante también. Entonces, la palabra empieza a hablarnos que el Señor la conocía muy bien. El Señor era necesario pasar por Samaria. Y era necesario que el Señor la viera en ese pozo. Dice el versículo 7, dice así, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Y dice el 8, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y dice el 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí, dice el versículo 9. Fíjese, la mujer estaba consciente de la tensión que había entre los judíos y los samaritanos. Dice, ¿por qué me pides a mí de beber? ¿No sabes que no nos hablamos entre nosotros? Ella decía, ¿por qué me estás pidiendo algo? ¿No sabes que ni siquiera podemos cruzar palabras? Además, eres un rabino. Y los rabinos no tenían que hablar con personas como ella, inmorales. Dice, ¿cómo me estás hablando y me estás todavía pidiendo algo de beber? ¿Y sabe qué es lo que Jesús estaba haciendo? Con estas simples palabras, dame de beber. Jesús estaba rompiendo paradigmas. Estaba rompiendo barreras con esas simples 3 palabras, dame de beber. Porque el paradigma era, no nos hablamos. El paradigma era, ustedes no tienen nada de conexión conmigo. Y Jesús dice, dame. Primeramente, le habla. Segundo, le está pidiendo algo a una samaritana. Tercero, era una mujer que se consideraba inmoral y por eso a esa hora iba, porque ella se sentía mejor el estar sola y ir, aunque le costara más calor, aunque le costara más trabajo. Y a esa hora ella salía a agarrar el agua. El Señor estaba rompiendo paradigmas, estaba rompiendo ese argumento que se había levantado en su corazón. Y en ese tiempo vemos cómo ni los hombres hablaban con sus esposas en ese tiempo bíblico, en público, porque decían ellos, no es algo que debería hacerse en casa.
Ahora te imaginas él rompiendo todas estas barreras. Ella se quedó, ¿qué está pasando? Ahora, yo me pregunto, ¿estaría Jesús en el lugar equivocado de Samaria? ¿O estaría Jesús con la persona equivocada? ¿Con una mujer, aparte samaritana, aparte inmoral? ¿Estaría Jesús pidiendo la cosa equivocada, agua? Y si usted se pone a pensar, cada una de estas cosas, el Señor lo tenía bien claro. Cada una de esas cosas el Señor ya lo tenía planeado. Él ya sabía lo que iba a pedir, porque él sabía lo que iba a demostrarle a esta mujer. Él ya tenía pensado a qué hora ella iba a estar ahí, y ya lo estaba viendo y dice, ahí voy a estar y voy a ver a esta mujer ahí en ese pozo. Él estaba rompiendo barreras, rompiendo paradigmas para mostrarle a una mujer que la verdadera adoración no solamente es en el templo, sino es en todo lugar. Y si usted pone atención, pudiéramos ver un poco de la actitud de esta mujer. Y esta mujer, cuando le contesta al Señor, le contesta con una actitud de sarcasmo. No sé si notas eso. ¿Me pides a mí? ¿Tú a mí? Somos samaritanos, no nos hablamos entre nosotros. Le habla con una actitud de sarcasmo. Cuando la mujer responde, básicamente lo que le estaba diciendo al Señor es, ¿tú crees que somos sucios y me estás pidiendo algo a mí? ¿Me estás pidiendo agua? Yo creo que me pregunto, ¿qué pensaría la mujer, verdad? ¿Por qué me estás pidiendo agua? ¿Por qué Jesús le estaba pidiendo algo a alguien? Tú dices, ¿cómo está eso, verdad? Y mira la respuesta de Jesús en el versículo 10. Dice el 10. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? ¿Qué dice? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Quiero que veamos esto. Jesús no se enfocó en la actitud de la mujer, el sarcasmo y que, no nos hablamos, no. Él no dijo, mira, sí, yo sé que no nos hablamos porque las diferencias que tenemos y déjame explicarte. No. Completamente ignoró la actitud. Dijo, no he venido a discutir. No he venido a decirte si somos o no judíos y samaritanos, si nos llevamos sí o no. Dice, no he venido a entrar en esa discusión. No he venido a debatir esa división. El punto era mostrar el amor de Dios. Eso era el punto que venía el Señor Jesús a mostrarle a esta mujer. Ayer me mandaron un mensaje que se me hizo bien interesante y me gustó mucho. Y dije, se lo voy a compartir a los hermanos. Este mensaje era una foto que mandaron ahí con un letrerito y decía así, decía, mientras la iglesia se enfría, peleando que si se bautizan en el nombre de Jesús o no, que si las mujeres usan pantalón, que una mujer no puede ser pastora, que los llamen profetas y apóstoles porque es más grande la unción, que si el diezmo es bíblico o no. Lo cierto y triste, decía este escrito, que mientras los creyentes pelean por esto o por aquello o por el otro, el diablo no descansa, desviando la adoración que Dios merece y creando contiendas. Y eso es lo que está pasando. Y luego más en la era de los datos. Satanás creando contienda y sembrando la cizaña en el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios se enfoca más en estas cosas, se empieza a enfocar más en pelear y en debatir entre ellos, que en llenarnos de la palabra y crecer espiritualmente y estar listos para el momento que el Señor nos mande a hablar. Estar compartiendo la palabra. Y yo veía que el Señor quiere que nos vayamos con una lección en nuestro corazón y que el mundo está constantemente dividido. El mundo busca constantemente, Satanás busca constantemente dividir al pueblo de Dios. Busca dividir las familias, busca dividir los hermanos. Y la gente está constantemente tratando de debatir la división, así como esta mujer. Pero tú eres judío, yo soy samaritano y no nos hablamos. Y en lugar, el Señor hizo eso a un lado y dijo, déjame enseñarte el amor de Dios. Yo creo que constantemente nos hacemos preguntas y decimos, ¿qué pasó? ¿Cómo llegamos hasta aquí?
¿Cómo llegamos hasta ese punto de que los creyentes andan peleándose uno con otros? Debatiendo cosas que ni siquiera son, podemos decir, primordiales, o que ni siquiera son algo que nos lleva a la salvación. Discutiendo cosas de esas. Y yo veía que el Señor lo único que hizo fue amarla. La gente que ama rompe paradigmas. La gente que ama, ¿sabe qué hace? Rompe los muros de división. ¿Sabía usted eso? Amar a la gente es romper esos muros de división. Amar a la gente siempre es lo correcto. A pesar de cómo sean, a pesar de lo que digan, a pesar de lo que hicieron, amar a la gente siempre va a ser lo correcto y nunca te deja con remordimiento. Nunca te va a dejar con remordimiento y siempre va a lograr que un debate, lo que un debate no puede llegar a lograr. Tú puedes sentarte y debatir todo lo que quieras y a la última hora salir igual a como entraste. Los dos salen iguales más. Porque al debatir los dos salen, cada quien se montó en su macho y ahí se quedaron. ¿Verdad? Ahí se quedaron los dos y simplemente el Señor pasó por alto el carácter que trajo esta mujer. Pasó por alto aquella división que empezó a hablar. Es que nosotros no nos hablamos. Él lo pasó por alto. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos con las personas. Que demostremos el amor de Dios y no te enfoques en esas actitudes. Pásalas por alto y habla y muestra el amor de Dios. Sé un adorador verdadero. ¿En dónde? En todo lugar. Donde quiera que tú vayas. Fíjate, él simplemente pasó por alto todo aquello que ella empezó a decir de la división y comenzó a avanzar hacia cumplir su misión. Fíjate lo que dice todavía. Dice el versículo 11. Estamos en el 10, ¿verdad? Dice el versículo 10. Dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios. ¿Cuántos de aquí conocemos el don de Dios? El don de Dios es la salvación. El don de Dios, Él nos ha regalado, dice la palabra, que nos ha dado el don de una vida eterna, el regalo de una vida eterna. Y Él le decía, si tú sabes el regalo que tengo y quién soy yo, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva, una agua que te va a saciar. Y yo veía que esta mujer todavía no lo entendía muy bien. Jesús quería despertar su curiosidad diciéndole, si conocieras, para que ella dijera, a ver, ¿cómo que si conociera el don de Dios? ¿Cómo está eso? El Señor le cambió la conversación, porque ella decía, tú me pides agua, y el Señor dice, no, tú me tendrías que pedir a mí. Aquí la sedienta eres tú ahora, no yo. Cambió la conversación, ahora sí que 180 grados. Fíjate lo que dice el versículo 11. Vemos que no entendió la mujer. Dice, Señor, no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? La mujer no había captado aquello espiritual que el Señor le estaba hablando. La respuesta de esta mujer samaritana nos dice que no entendió la transición que hizo el Señor. Del agua, de un pozo, al agua espiritual. No la había entendido. No había entendido eso y la respuesta de la mujer samaritana nos lo deja saber, que ella se quedó como que, bueno, pues tú dices que me vas a dar agua, pero ni siquiera tienes con qué sacarla. ¿Cómo lo vas a hacer? Cuando usted va al Antiguo Testamento, usted encuentra que el Señor usa como metáfora el agua viva. Lo usa mucho el Señor para decir, eso es lo que el Señor ofrece, un agua viva, una nueva vida que viene con la salvación. ¿Usted cree que esa mujer no buscaba una nueva vida? Yo creo que sí. Yo creo que esa mujer dice, estoy cansada, estoy frustrada, alabo al Señor, voy al templo a adorar, pero todavía no me siento completa, todavía tengo un vacío dentro de mi corazón. Y el Señor la conocía. Y el Señor dijo, tengo que verme con ella y tengo que hablar con ella. Y cuando vemos esta agua que el Señor da, el Señor se refiere a esa agua viva, hablando de esa salvación que viene, la nueva vida que viene con la salvación. En Juan 4:10 le dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Él está diciendo,
Él te daría una nueva vida, esa vida que tú anhelas, un nuevo comienzo. ¿Sabía que cuando venimos al Señor, las cosas viejas pasaron? Nada más de lo que hacíamos antes es recordado. Somos hechos nuevas criaturas. Eso es lo nuevo, eso es lo bueno, esas son las buenas nuevas. Ya nos vivimos en la vieja vida. Jesús le cambió la conversación completamente, de lejos del agua que refresca solamente el cuerpo, al agua que refresca el espíritu. Y la mujer samaritana se perdió por completo la transición. En el versículo 11 dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿Dónde pues tienes el agua viva? Y fíjate el 12, dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Quiero que vea algo. Ella hace referencia diciendo, nuestro padre Jacob. Quizás esta mujer quería resaltar la importancia de que los samaritanos también venían de esa raza judía que se había mezclado y decía, es nuestro padre también. Y si usted es muy observador, usted puede ver que de la manera que dirige su pregunta en el versículo 18, léalo de otra vez, dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Cuando usted lee esa pregunta, usted nota algo, que ella estaba anticipando una respuesta negativa. Eso es lo que anticipaba. Porque la forma en que acomodó la pregunta, ¿tú eres mayor? Como diciendo, no, ¿cómo crees? ¿Cómo tú vas a ser mayor? Que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, dice, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados, dice el versículo 12. Ella está diciendo, ¿tú no eres mayor que mi padre Jacob? ¿O sí? En otras palabras, ella esperaba que él dijera, no, yo no soy mayor que tu padre Jacob. Ella esperaba que él dijera, no, mira, eso no es a lo que me refiero. Sin embargo, el Señor Jesús no hizo eso. Fíjate lo que pasó. Ella esperaba una respuesta negativa. Ella esperaba que él dijera, no, discúlpame, no soy mayor que tu padre Jacob. Ella esperaba que Jesús reaccionara y empezara a formar su argumento del por qué. Pero fíjate lo que dice el versículo 13, dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Dice el 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed. ¿Cuándo? Jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte ¿para dónde? Para vida eterna. Para vida eterna. El agua que el Señor tenía no provenía de un pozo físico. Y para el caso, Jesús es más grande que Jacob. ¿Por qué? Le dice el versículo 13, cualquiera que bebiere de esta agua del pozo de Jacob, tu padre, volverá a tener sed. Va a refrescarlo un momento, pero va a volver a tener sed. Pero dice, cualquiera que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que del agua que yo le daré será de él una fuente. ¿Cuántos quieren tener esa fuente? ¿Cuántos tienen esa fuente? Amén. Tenemos esa fuente de agua de vida que fluye de nosotros. Fíjate, a pesar de que Jacob tenía un lugar de honor, que era ese lugar donde estaba la mujer samaritana, ese pozo, era ese lugar de honor tanto para los judíos como los samaritanos. Ellos tenían ese lugar muy de honor. Pero Jesús le estaba enseñando las limitaciones que tenía ese lugar de honor. O sea, este pozo sí te va a saciar la sed por un momento, pero la agua que yo te doy te va a saciar la sed para la eternidad. Lo que está haciendo es mostrar la insuperable grandeza de Cristo. Lo que está diciendo es lo que Jesús está ofreciendo satisface. El que beba del agua, dice el Señor, que yo le daré, no tendrá sed jamás. Y el agua viva que Jesús ofrece, hermanos, apaga nuestra sed. Apaga nuestra sed espiritual. Pero también el agua viva que ofrece Jesús no está conectado solamente a un lugar,
sino que no está conectado solamente a ningún lugar, más bien está conectado a una persona. El versículo 14, léalo conmigo, dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, ¿qué va a ser? Será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Eso significa que no tienes que ir a buscar el agua para sacarla, porque estará en ti. Vas a experimentar la frescura de la palabra de Dios. No tienes que ahora hacer un peregrinaje espiritual. Ya no tienes más que caminar donde Jesús caminó para sentir esa satisfacción o buscar una satisfacción, un nivel nuevo de satisfacción. Ya no. Ahora es diferente. Cuando la fuente de agua viva está en ti, reside en ti, ahora el Señor está donde tú estás. Donde quiera que tú estás, ahí Dios está también. ¿Y su Espíritu Santo mora en dónde? En el creyente. Eso significa que no tienes que ir a otro lugar para refrescarte, sino que el agua que refresca está contigo. Tú eres la fuente. El Señor es la fuente que está en ti. Eso significa que ahora el Señor refresca de adentro hacia afuera. Y muchas veces puede llegarse a pensar y dicen: bueno, pues si el agua es de adentro de afuera, pues ¿para qué me congrego? Pero eso no es lo que está hablando. Ahora lo que está hablando aquí, estamos hablando de esa sed espiritual. Estamos hablando de esa sed que tú tenías, ese vacío que tú tenías, el Señor ahora lo llenó. Porque ¿cuántos saben que cuando tenemos la fuente nos queremos alimentar más y más de la palabra de Dios? Y queremos crecer y crecer y crecer y crecer en la palabra de Dios. Porque para eso puso el Señor pastores y maestros y profetas y evangelistas. Dice para entonces perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, dice Efesios. Y quiero que veamos algo. Una fuente que fluye en nosotros es una fuente que fluye para conocer a Dios, que fluye hacia la intimidad con tu Creador. Eso es lo que hace. Y déjame asegurarme que estemos en la misma página. Esto no significa que, pues ya no, entonces ya no nos congregamos o ya no. Eso no es lo que significa. Porque la palabra de Dios dice no dejando de congregarse. Y no vamos en contra de la palabra de Dios. Eso significa que el vacío que tú tenías antes, el Señor lo ha llenado. Y es algo que fluye en tu vida. Quieres conocerlo más y más profundamente. Quieres conocerlo más y en más formas. Quieres entrar en una profundidad de conocimiento espiritual con el Señor. Esto es lo que está diciendo. Cuando una persona ha probado a Cristo, no tiene necesidad de buscar saciar su sed espiritual en otra parte. Por ejemplo, yo puedo decirlo de esta manera: cuando tengo a Cristo dentro de mí, ya no necesitas a Mohammed, como muchos lo tienen ahora. Ya no necesitas tampoco a Buda para tener esa paz, como algunos lo tienen en algunos países. Ya no necesitas la iluminación del, ¿cómo le llaman? El Dalai Lama. Se me olvidó el nombre. Dalai Lama, ¿verdad? No necesitas eso, no necesitas ir y buscar qué dicen los horóscopos, no necesitas ir con un brujo, no necesitas nada para llenar esa sed espiritual, porque lo llena el Señor. No tienes que andar buscando en otros lados. Ya no más. Ya no tienes que ir a que te profeticen de cuán próspero serás. Porque la palabra de Dios, la palabra profética, más segura. Y en lugar de decirte cuán próspero te va a decir: toma tu cruz y sigue a Cristo. Déjame decirlo así: aquel que sigue a Jesús, aquel que tiene a Jesús en su corazón, llena todo ese vacío en su vida. Y de él fluye, dice, una agua para vida eterna. Pero voy a hablar personalmente. Aquel que me hizo a mí, el que me conoce mejor de lo que yo mismo me conozco, el que me sostiene, el que levanta mi cabeza, el que responde mis oraciones, o el que me salvó, el que salvó mi alma del infierno, Él
es el que me ha dado una vida nueva. Él es la fuente en mí, Él es el cántico en mí y Él es mi nueva esperanza. Así también Él es al que yo adoro y al único que deberíamos de adorar. Su promesa es clara. Los que beben del agua que yo les doy no volverán a tener sed. Déjeme preguntarle, ¿conoce usted a ese Jesús? ¿O conoce solamente al Jesús histórico? Sí, un Jesús que vivió hace 2000 años y que murió en una cruz. Sí lo conozco. Sí sé quién es. ¿Pero lo conoce usted personalmente? Usted le ha dicho, Señor, tú estás en mi corazón, te recibo, me bajo de aquel trono de mi vida, porque el agua de Él será en ti una fuente. Y yo podía ver esto. De hecho, leíamos la semana pasada la historia del rico y Lázaro, ¿recuerdan? Y vaya conmigo a Lucas 16:24 antes de terminar. No vamos a terminar este paradigma, pero vamos a tratar de terminar este punto. Lucas 16:24. Vemos la historia del rico y Lázaro. Ya lo vimos la semana pasada también, pero quiero comentar algo. En el 24 dice, entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo, ¿en qué? En agua y refresque mi lengua. Dice, porque estoy atormentado en esta llama. Escuche lo que dijo nuevamente. Dice el Señor Jesús, mas el que bebiere del agua que yo le daré, ¿no tendrá sed? Dice, sino que el agua que yo le daré, ¿qué va a hacer? Será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Este hombre no tenía esa fuente de agua, porque este hombre tenía sed, aún en la eternidad. Y el Señor dice que nunca más tendrás sed. Por eso, hermanos, la eternidad es demasiado tarde para poder lidiar con esa sed. No puedes esperarte a la eternidad. Este hombre se quiso esperar hasta la eternidad y dice, que moje nomás su dedo y ponga su dedo en mi lengua y que remoje y me refresque la lengua en llamas. La eternidad es demasiado tarde. Para llenar esta sed espiritual se requiere hoy. Porque mañana no sabes si vas a vivir. Si es más, al salir de aquí no sabes si vas a vivir. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 6, versículo 1, se los leo. 2 Corintios capítulo 6, versículo 1, dice así. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, ¿qué dice? Os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Y dice el 2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Y dice, he aquí, ¿qué dice? Ahora el tiempo aceptable. He aquí, ahora, ¿qué es? El día de salvación. ¿Qué significa? Significa que es cuando el Espíritu de Dios se mueve, cuando la gracia todavía está en la escena, como lo estamos viendo hoy en día, cuando Dios todavía está redimiendo a la gente y está llamando a la gente a sí mismo, ese es el momento de abordar el arca. Ese es el momento. Especialmente para saciar, nuestra sed espiritual. Mira lo que dice el versículo 15. Quiero terminar con esto. Dice el versículo 15. La mujer le dijo en Juan 4, versículo 15. Vamos a ir ahí. Luego que lo encuentre. ¿Lo tiene? Amén. Dice así, el versículo 15 dice, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed. Y vuelve otra vez.
Y dice, y no venga aquí a sacarle. Bueno, no lo entendía todavía. Todavía estaba procesando, ¿verdad? Y el Señor le va a tener que explicar un poquito más. Y vamos a estar viendo esto el siguiente domingo. Pero vemos algo aquí importante. La mujer finalmente dijo, bueno, esa agua suena bien. Yo quiero de esa agua. Y vas a ver que el Señor no la va a llevar rápidamente a decirle, ay, oh sí, ahí te va el agua, mira, ahí te va. No, va a empezar un proceso. Y va a empezar un proceso en el cual el Señor va a hacer lo que ella hacía. Va a empezar un proceso en el cual el Señor la va a guiar y decir, esa adoración que tú pensabas tener, pues no es una adoración verdadera porque tu vida no lo demuestra. Que aunque tú vas al templo y adoras, tu vida fuera sido no muy buena, y va a empezar a demostrarle a esta mujer que la alabanza verdadera es la que Dios quiere y es en todo lugar. No importa dónde estés. Amén. Vamos a orar, lo invito a que se ponga de pie. Cierra tus ojos por un momento. Y ahí donde tú estás, toma un momento para orar al Señor con tus propias palabras. Dile, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú me has dado esa agua viva, Señor. Y si tú no has aceptado ese regalo, ese don de Dios, hoy es el momento de hacerlo y decirle, Señor, yo acepto tu regalo. Acepto, Señor, lo que tú me estás dando. Y mientras tú me muestras, Señor, mi vida, yo te quiero pedir perdón, Señor. Y mientras tú nos muestras, Señor, aquellas áreas que no hemos sido adoradores, Señor, en verdad y en espíritu y en verdad, Señor. Que podamos venir y rendirnos delante de ti, Señor, pidiéndote perdón. Tú dices, Señor, que si venimos y confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor, venimos delante de tu presencia, reconociendo, Señor, que solamente tú eres esa agua viva. Reconociendo, Señor, que la alabanza, la adoración, esa reverencia, Señor, no solamente es en el templo o en la iglesia, sino que tú buscas una adoración diaria en nuestras vidas. Una actitud de adorador, Señor. Tú lo buscas en nosotros. Señor, queremos adorarte en espíritu y en verdad. Que ese sea nuestro carácter. Que ahora que salgamos de aquí, Señor, de este lugar, salgamos transformados, Señor, en tu palabra. Que tu palabra, Señor, haya hecho nosotros aquello que tú querías hacer. Que la hayamos captado y que no salgamos iguales a como entramos, sino que salgamos llenos de tu palabra, transformados, listos para llevarla por obra, Señor, en nuestras vidas. Te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí en esta mañana. Te pido por sus corazones, Señor. Tú conoces cada uno de sus corazones. Tú miras, Señor, lo profundo de ellos. Por lo que ellos están pasando, tú lo conoces bien. Así como esta mujer samaritana, Señor, tú tienes un plan perfecto para cada uno de ellos. Y era, Señor, por esa cita divina que tú los trajiste aquí en este día. Y que ellos pudieran escuchar tu palabra, Señor. Que ellos pudieran escuchar que tú buscas que nosotros actuemos como tú, con amor. Que no nos enfoquemos, Señor, en las divisiones, sino que nos amemos, que respondamos con amor, Señor. Así como tú lo hiciste con la samaritana, ahora nos enseñas a nosotros también. Nos disciplinas con tu palabra, Señor. Tú buscas, Señor, que seamos obedientes. Buscas hijos obedientes. Tú buscas verdaderos adoradores, Señor. Te damos gracias. Nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén.
Así como está, hermano, con sus ojos cerrados, vamos a levantarle este canto al Señor. Gracias. Dios majestuoso en las alturas, poder, gloria y honra a ti. Tu trono, Dios, por siempre es alabanza y adoración al Creador. Dios majestuoso, Dios majestuoso en las alturas, poder, gloria y honra a ti. Tu trono, Dios, por siempre es alabanza y adoración al Creador. Sí, Señor. Jesús, el Hijo de Dios, el primogénito de la creación. Por el poder de su palabra, creó los cielos, la tierra y la luz. Jesús, Jesús, el Hijo de Dios, el primogénito de la creación. Por el poder de tu palabra, creó los cielos, la tierra y la luz. Dile, tú eres la luz. Tú eres la luz verdadera. Tu palabra es lámpara a mi andar. Afirma tu palabra en mi corazón y dirige mis pasos en tu luz caminar. Eres la luz. Tú eres la luz verdadera. Tu palabra es lámpara a mi andar. Afirma tu palabra en mi corazón y dirige mis pasos en tu luz caminar. Sí, Señor. Dirígenos, Señor, con tu palabra, con tu preciosa luz. Queremos adorarte, Señor, andar en tus sendas. Queremos aprender, Señor, a siempre estar adorándote a ti, a no esperar para estar en el templo, Señor, o para esperar para el tiempo adecuado para adorarte, cuando el tiempo es ahora. Cualquier momento, Señor, cualquier momento es el tiempo adecuado, porque tú eres Dios soberano, todopoderoso, digno de gloria. No hay tiempo, Señor, que no mereces la gloria. No hay tiempo para no adorarte. Para eso fuimos creados. Así, Señor, queremos aprender a vivir una vida de adoración a ti continuamente, Señor.
vamos a levantar nuestra adoración a Él. Dios majestuoso en las alturas, poder, gloria y honra a ti. Tu trono, Dios, por siempre es alabanza y adoración al Creador. Dios majestuoso, Dios majestuoso en las alturas, poder, gloria y honra a ti. Tu trono, Dios, por siempre es alabanza y adoración al Creador, por siempre y siempre. Jesús, el Hijo de Dios, el primogénito de la creación. Por el poder de su palabra, creó los cielos, la tierra y la luz. Jesús, el Hijo de Dios, el primogénito de la creación. Por el poder de su palabra, creó los cielos, la tierra y la luz. Eres tú, Señor. Tú eres la luz verdadera. Tu palabra es lámpara a mi andar. Afirma tu palabra en mi corazón y dirige mis pasos en tu luz caminar. Eres la luz. Tú eres la luz verdadera. Tu palabra es lámpara a mi andar. Afirma tu palabra en mi corazón y dirige mis pasos en tu luz caminar. Y no hay tinieblas, prevalece tu luz, santifica y ordena mi vida, Señor. Y no hay tinieblas, prevalece tu luz, santifica y ordena mi vida, Señor. Y no hay tinieblas, prevalece tu luz, santifica y ordena mi vida, Señor. Tú eres la luz verdadera. Tu palabra es lámpara a mi andar. Afirma tu palabra en mi corazón y dirige mis pasos en tu luz caminar. Una vez más,
eres tú. Tú eres la luz verdadera. Tu palabra es lámpara a mi andar. Afirma tu palabra en mi corazón y dirige mis pasos en tu luz caminar. Sí, Señor. Queremos andar en tus caminos. Queremos adorarte en espíritu y en verdad. Queremos adorarte en donde sea que estemos. En todo momento, Señor. Con nuestras vidas rendidas a ti, listos para darte la gloria, la honra, la alabanza. Todo es para ti, Señor. Que podemos salir de aquí listos para adorarte con todo lo que somos, con toda nuestra mente, alma, corazón y fuerza, Señor, con todo lo que somos, porque fuimos creados para adorarte. Y tú eres nuestro Dios, digno y santo. Te adoramos hoy. Levanten las manos y adórale hoy. Adórale con tus manos alzadas, adórale con tus bocas, tus voces. El Señor quiere escuchar sus alabanzas. El Señor quiere escuchar su adoración. Le es una dulce ofrenda agradable a Él. Todo para ti, Señor, una ofrenda de amor. Dios majestuoso, todopoderoso, digno de gloria y honor. Dios soberano, no hay nadie como tú. Yo confío en ti. Confío en ti, Señor. Santo Dios. En cada momento, Señor, que nunca olvidemos que la adoración es tuya y nunca debe de parar. Debe de estar continuamente en mi boca y en todo lo que hacemos, Señor, para glorificar a ti. Te glorificamos hoy, Señor. Dale un gran
gran aplauso a nuestro Señor. Te adoramos hoy, Padre. Te adoramos hoy, Señor, hoy y para siempre. Amén, gloria a Dios. Ay, qué precioso es adorar al Señor todos juntos, ¿verdad, hermanos? Amén. Dios les bendiga.